Hola, sean todos muy pero muy bienvenidos al programa de Develando las Escrituras. Aquí estamos nuevamente para, conjuntamente con nuestro Dios, ir aprendiendo cada vez más acerca de su palabra. Estamos estudiando un libro muy pero muy interesante como es el libro de Apocalipsis. Y obviamente para eso necesitamos nuestras Biblias. Me imagino que tú ya tendrás la tuya ahí contigo para que puedas leer junto con nosotros los distintos pasajes que vamos leyendo. Pero antes de entrar en el estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que es donde estamos más específicamente, te vamos a hacer recordar los medios que tenés para comunicarte con nosotros. ¿Cómo pueden hacerlo, Daniel? Así es, la forma más fácil es ir a nuestra página de internet, la página de la radio, de Radio Messer, que es www.radiomesser.com, y allí tienes toda la información del ministerio Nuestras Voces en el Desierto, que están las páginas de Facebook, de YouTube, ¿sí? Y también abajo, al finalizar la página, allí también tienes dos cosas muy importantes. Una, todos los medios para poder comunicarte con nosotros. Nuestra dirección física, nuestro correo electrónico, está nuestro WhatsApp, Telegram o número telefónico. Allí tienes toda la información para poder comunicarte con nosotros. Y el otro punto también es si que tú deseas de alguna forma ayudar a nuestro ministerio, también allí tienes toda la información. Así es. Una de las cosas que te vamos a pedir ahora es que recuerdes darle compartir o hacer share. Y de igual manera, darle like o me gusta. ¿Para qué hacemos esto? Para compartir, obviamente, para que muchas más personas sepan la verdad de la palabra de Dios. Así es. ¿Y por qué le damos like o me gusta o te pedimos que le des like o me gusta? Porque nos interesa que aquellas personas que busquen información al respecto, de alguna manera, al darle más likes o me gusta, hace que los videos se posicionen en una, vamos a decir, entre los primeros que mostraría el buscador cuando alguien busca un tema en específico. Así es, Alba. Y bueno, pero antes de comenzar con el tema, bueno, espero que tú ya tengas tu Biblia ahí contigo y también que puedas tener un lápiz, un papel para tomar nota, ¿sí?, de todos los versículos que vamos a ir hablando para que luego tú también lo puedas repasar y entender un poco mejor el tema. Y por supuesto, si tienes preguntas, por favor, comunícate con nosotros. De más está decir que pueden compartir todos estos programas todas las veces que quieran. Están a disposición de ustedes, son completamente gratis y no tienen que pedirnos permiso para absolutamente nada. Así es. ¿Oramos y comenzamos? Amante Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad ahora de poder abrir su palabra, que podamos entenderla y que el Señor nos sirva de ejemplo en nuestra vida para poder tener una vida mejor. Gracias nuevamente, Padre, por sus bendiciones y acompaña a cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento para que, Señor, usted también toque el corazón de ellos. Amén. En su nombre, amén, amén. Recuerda siempre antes de abrir la palabra de Dios, debes hacerlo con oración. Siempre pídele a aquel que la inspiró, a aquel que la dio, que sea el que nos dé la sabiduría para poder entenderla. De esa forma, vaciados de todos nuestros prejuicios, podemos entender lo que Él nos está diciendo. Libro de Apocalipsis, ni más ni menos, capítulo 14. Cuando es oportuno, estamos yendo también al libro de Daniel y otras partes de la Biblia que nos aclaran qué es lo que va diciendo Juan, que fue el inspirado. Vimos entonces que habíamos empezado el programa pasado con el capítulo 14, el versículo 1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Interesante, habíamos hablado acerca de lo que era Sión. Si te quedó alguna duda, volvé al programa anterior, puedes mirarlo todas las veces que quieras. Y después decía que eran 144,000 las personas. Recordemos que Apocalipsis está escrito siempre en un lenguaje simbólico. No necesariamente este número es literal. Sí está hablando, si tú lo comparas con la cantidad de personas que hay en este mismo momento en el mundo, o aquellos desde la creación, o sea, desde Adán y Eva hasta ahora, el número 144,000 se torna demasiado pequeñito para toda la cantidad de habitantes que hay o que hubieron en el mundo. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que es un pequeño remanente, un resto. Ahora, este resto
tiene determinadas características. La primera que estamos viendo aquí dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y vimos que eso significaba tener el carácter de Dios. Y al tener el carácter de Dios, obviamente tenemos la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios tenemos específicamente el cuarto mandamiento que habla de la santificación del día sábado como día de reposo de nuestro Dios. Estas personas tienen esas características. Pero vamos a ver qué más dice este capítulo de Apocalipsis. Así es. Pero antes de continuar con este capítulo, el capítulo 14, Alba, volvamos al tema del capítulo anterior de Apocalipsis. Ahora vemos la respuesta a una de nuestras interrogantes. Queríamos saber qué había pasado con, podríamos decir, aquellos que fueron fieles al Señor en la época más feroz, terrible, sí, la más difícil, la más espantosa de la historia de la tierra. Pues miren, aquí está. Allí nos dice que fueron salvados y gozan de la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Exactamente, exactamente. Esto es maravilloso. Si no recuerdas qué era esto de la marca en la frente, vuelve a mirar los 2 programas anteriores, pues allí vemos y hemos estado analizando y hemos hablado de ello en extenso, o sea, muchísimo estuvimos hablando de ese tema. Exacto, y de última yo también les hice un pequeño resumen ahora que también les indicó lo que significaba justamente esa marca, ¿verdad? O ese nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ok, pero sigamos leyendo Apocalipsis. Y ahora vamos al del capítulo 14, de los versículos 2 al 5. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok. Evidentemente, hay gozo en el cielo, y no es para menos. Esta escena ocurre después de la venida de Cristo a la tierra. Los redimidos están en la nueva ciudad y esto no puede generar otra cosa que no sea alegría por parte de los que moran en los cielos. Indudable. ¿Okay? Qué fiesta, ¿verdad? Totalmente. La adoración se vuelca por completo al único que la merece. Así es. Imaginen la escena. Dios en su trono, los redimidos delante de él y los millones y millones de ángeles apostados alrededor, contemplando y alabando al Señor. Pero sigamos en la lectura de la Biblia, Alba, y qué nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Okay. ¡Qué hermoso! Maravilloso. Estos redimidos no solo alaban con su voz, sino que también tocan instrumentos de cuerdas. Entonces, un canto que solo ellos pueden entonar, que es el canto de Moisés. Correcto. ¿Okay? Entonados por Miriam o María. ¿Y quién era? Hermana de Moisés. Así es, Daniel.
Y luego de ese momento se unieron todos los demás a poder a entonar ese hermoso himno que ellos cantaban. Exacto. Evidentemente era un canto que encerraba gozo, gratitud y alabanza por haber sido liberados. Y esto nos hace llevar a la misma experiencia a que tendrán todos los redimidos, donde entonarán un canto que tienen las mismas connotaciones después de culminada por fin la liberación, no solo de este planeta, sino sobre todo por la liberación de las garras del enemigo que tanto dolor causó a los hijos de Dios. Qué hermoso va a ser eso, ¿no? Porque el poder estar en ese lugar ante la presencia de Dios y tener la certeza de que ya no habrá más pecado, ya el enemigo no tendrá más poder, no más llanto, nada, más dolor, nada. Nada, absolutamente nada. Evidentemente que del corazón de los redimidos no puede salir otra cosa que no sea alabanza. Alabanza. Así es. Y esa alabanza, como tú muy bien decías, encierra gratitud, encierra gozo, todo, absolutamente todo. Digo, ¿para quién? Para el único que lo merece, nuestro Dios. Así es. Pero ¿saben qué? Los ángeles no pueden entonar este canto, porque es un canto nuevo, por la sencilla razón que los ángeles no pasaron por nuestra experiencia. Exacto. Es un canto nuevo que solo aquellos, que pasaron por la tribulación podrán cantar, y obviamente nace de lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Es un tributo que le rinden a aquel que los liberó de la opresión satánica para siempre. Y vemos también que estos versos nos indican otras características de quienes conforman este grupo. Dice aquí también que son los que no se contaminaron con mujeres. Ya hemos visto que la idea de mujer o mujeres en el Apocalipsis, o sea, es en lenguaje simbólico y profético. ¿Escuchaste bien? Es el lenguaje simbólico y profético. En el que habla Apocalipsis, sí, es correcto. Que indica organizaciones religiosas, iglesias. También hemos visto que el Apocalipsis hace referencia a dos mujeres como representación de la iglesia verdadera. O sea, aquella que tiene la palabra de Dios sin adulterar, sin contaminación de tradiciones ni costumbres humanas, y obviamente la otra mujer que tiene un evangelio falso. ¿Qué? Siempre a lo largo de toda la Biblia solo son dos opciones. Siempre. No hay una tercera. Y en esto Apocalipsis también es bien claro. Nos muestra una iglesia, que es aquella mujer que vimos vestida con el sol, las estrellas, la luna, etcétera, etcétera, que representa justamente a la iglesia de Dios, la iglesia que tiene el evangelio verdadero, la iglesia que sigue fiel a la palabra de Dios. Y después está la otra mujer, que representa la otra iglesia, que es aquella, como tú muy bien decías, cuyo evangelio ha sido transformado, ha sido de alguna forma adulterado, permitiendo tradiciones humanas, conceptos humanos, etcétera, etcétera, que se parece mucho al Evangelio de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Sí. Por más que la llamen palabra de Dios, no es como tal la palabra de Dios. Y en otros programas hemos visto cómo el hecho de, en cierta forma, decíamos recién, de adulterar ese mensaje, tiene unas connotaciones muy, pero muy importantes, porque incluso Apocalipsis dice, tiene una sentencia para aquellos que agregan o para aquellos que quitan de las palabras de este libro. Así es. Y Alba, hemos visto entonces que estas mujeres de las que habla Apocalipsis 14, obviamente hace referencia a iglesias que, siguiendo a la mujer ramera de Apocalipsis, también comparten un evangelio adulterado. Así es. Los que alcanzan la victoria, como leíamos, y están sobre el monte Sión, son aquellos que salieron de esa falsedad a la verdad pura.
Sí, los que no permitieron que las presiones del mundo los obligaran a quedarse en el error a pesar de haber conocido la verdad. Y mira que son muchas personas que después, ya sea porque tienen miedo de perder un trabajo, porque tienen miedo de que la familia no, los rechace, tienen miedo de perder amistades, De ser discriminados sí, o por de temor a perder tantas la cosas. influencia que tienen o lo que sea, prefieren seguir donde están y no ir a la verdad que han conocido. Así es, lamentablemente. Pero Apocalipsis es un llamado que está haciendo, porque aquí está mostrando cómo van a terminar aquellos que realmente se pongan del lado de Dios. Así es. Y también son aquellos valientes que, a pesar de todo, se aferraron a Cristo y su verdad sin importar las consecuencias. Permíteme también hacer una reflexión aquí. ¿En cuál grupo te identificas? Recuerda que solo los que se mantengan de parte de Dios y su palabra, tal cual está registrada, a pesar que se desplomen los cielos, serán los únicos que estarán en la presencia de Dios. Los que se mantengan fieles al conocimiento, a la luz que han recibido por parte del Señor, esos serán los únicos que entrarán a la patria celestial. ¿Escuchaste bien? Y te pregunto, ¿estás tú recibiendo nueva luz, pero no vives a la altura de ella? Por eso te aconsejo que te detengas. Que te detengas y consideres tus pasos y pídele al Señor fuerza y sabiduría para hacer frente a la oposición que pudiera generar el vivir de acuerdo a lo que Dios te pide y no a lo que el mundo considera bueno. ¿Qué? Y es ahora cuando debes tomar una decisión. Es ahora cuando debes optar por quién vas a seguir. Y aquí con Alba te instamos a que optes por el camino que lleva a la vida eterna. Amén. No es un camino fácil. Desde ya te lo estoy diciendo, no es un camino fácil. Pero recordemos dos cosas. Primero, es que Cristo ya lo recorrió por nosotros. Y segundo, que su promesa, como está registrada en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que lo podemos leer. ¿Qué te parece, Alba? Para que la palabra de Dios sea la que nos esté hablando. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Allí nos dice, pero los 11 discípulos se fueron... 28, 19 y 20. 19 y 20, perdón, así es. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy ¿con quién? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Allí es muy claro lo que nos dice, que Él estará con nosotros todos los días, no un solo día o cuando tenga ganas, sino todos los días hasta el fin del tiempo. Por eso, hoy, ahora, decídete a vivir como un ciudadano del cielo y un día, muy pronto, cuando Cristo venga, podrás ir a morar con Él por la eternidad. Así es. Qué hermoso. Así es. Qué maravilloso. ¿Sabes que hay personas que tristemente rechazan el querer saber más de la palabra de Dios? Cuidado con eso, porque también tendrán su paga. Si el Señor está permitiendo que llegue luz a tu vida, que lleguen nuevas enseñanzas, que vayas descubriendo la palabra, es porque Él te está pidiendo que vivas a la altura de lo que estás recibiendo. Ahora, aquellas personas que por X motivo, ya sea porque nunca tuvieron una Biblia o lo que fuera,
pero que viven de acuerdo a lo que el Señor les va impresionando en su conciencia o como fuera que el Señor está usando los métodos, deben también de vivir a esa altura. Y los que sean fieles a esas cosas también tienen el reino asegurado. Así que tenemos que vivir siempre a la altura de lo que el Señor nos está permitiendo aprender. Por supuesto. Pero volvamos al libro de Apocalipsis. Vamos allí al capítulo 14, donde estábamos hace un momento. Y tal vez alguien quedó pensando en el grupo de personas que conforman este remanente. Vamos a aclarar algo. Este remanente que está en pie en Sion son aquellos que pasaron por el último periodo de la historia, una vez que se haya puesto a cada quien la marca de acuerdo a la elección que haya hecho. No incluye a los salvados de todos los tiempos. Los otros salvados también están allí en la Nueva Jerusalén, pero no forman parte de este grupo dado que fallecieron antes de pasar por el periodo más angustiante de la historia terrenal. Así es. Aquellos que hicieron su decisión por Cristo y están entre los salvados, pero no son parte de este remanente. Este grupo... En sí es un remanente del remanente. Así es, un remanente del remanente. Este grupo al que Apocalipsis se refiere como que no han fornicado, no se han manchado con la suciedad de estas mujeres, que recordemos que eran iglesias, indica específicamente a aquellos que llegado el momento final, cuando se promulga la ley para la observancia del falso día de reposo, prefieren salir de sus comunidades religiosas que tienen el evangelio falso y permanecer fieles al Señor a como les dé lugar. Los otros que aún conociendo la verdad prefieran seguir donde se encuentran, ya sea por miedo, por conveniencia o por la excusa que quieran poner, no estarán en la nueva patria celestial. Así es. ¿Okay? Pero, como hemos indicado antes, no podrás hacer esta elección a último momento. Si en este momento, tú no estás dispuesto o dispuesta a serle fiel al Dios a Dios en el conocimiento que estás adquiriendo ahora, en este momento, o por lo que has venido estudiando hasta el día de hoy. O sea, si quieres llegar a la meta victorioso, has de comenzar a entrenarte ahora. Todos sabemos que ningún deportista en su sano juicio que tenga la intención de ganar un evento deportivo, sea cual sea, comienza a entrenar unos días o unas horas antes del acontecimiento. No. El entrenamiento insume tiempo, preparación física, mental y espiritual, disciplina, aprendizaje, resistencia, dolor, etc. ¿Para qué? Para luego cosechar una alegría. ¿Ok? Así es. En la vida cristiana es igual, exactamente igual. Estamos en una carrera. El apóstol Pablo hizo referencia a ello, solo que ahora tenemos menos tiempo que cuando Pablo escribió al respecto. Pero eso no implica que hayamos quedado afuera del evento. El día de prepararnos es hoy. Hoy debemos poner nuestra vida en manos de Dios y pedirle todo aquello que nos permita correr la carrera espiritual de forma victoriosa. Pero si hoy comienzas a poner excusas acerca de los
escollos que encuentres o trabas en el camino, déjame decirte que no llegarás a la meta. Si hoy no te decides a ser fiel al conocimiento que has adquirido acerca del Señor, como ser la observancia del sábado, como único día de reposo santo de Dios, tampoco lo harás cuando la presión a la que seremos sometidos por parte de los gobiernos sea sobre nuestras cabezas. Las cosas se van a poner difíciles. Y por eso desde aquí te instamos, desde aquí hoy, que hoy mismo tomes tu decisión. Tal vez podrás costarte el trabajo, tu familia, las amistades, pero creemos valdrá la pena por poder estar salvo por la eternidad y vivir en su presencia. Por eso también te instamos a que creas en las promesas de Dios y déjate guiar por Él, quien siempre quiere lo mejor para todos. Así es. Pero recuerda, el tiempo es corto. Y el día para comenzar, ¿cuándo es? Hoy. Pero hoy también es el tiempo. Hoy es el día de salvación. así es. Ese tiempo es hoy, pero también el tiempo del programa se ha terminado. Sí, pero es así importante que nos quedemos por aquí para reflexionar en lo que hemos visto. ¿Queremos formar parte de ese remanente del remanente? Si el Señor viniera ahora, ¿estaríamos preparados? ¿Seríamos los que formáramos parte de eso? Seríamos, bueno, la ley no ha salido todavía, así que no seríamos parte de los 144,000 o de ese número simbólico. Sí estaríamos en la parte de los redimidos, pero independientemente de cuál sea, valdrá la pena porque es estar por siempre en la presencia de nuestro Dios. Hoy es el momento para entregarnos a nuestro Dios. Hoy es el momento de comprometernos con nuestro Dios para andar siempre en sus pisadas. Así es. Y Alba, terminamos con una oración. ¿Qué te parece? Sí. Querido Padre que está en los cielos, le damos las muchas gracias por habernos venido a enseñar. Gracias, Señor, porque las Escrituras, mediante su luz, pueden ser entendidas. Y gracias, Señor, porque nos da ese privilegio de poder ir comprendiendo quiénes son estas personas, qué es este grupo. Qué hermosas las escenas que usted nos relata que están allí en Apocalipsis 14 acerca de lo que será ese día en el cielo. Pedimos, Padre, poder estar allí. Queremos, Padre, que nos ayude a poder estar allí. Queremos, Padre, que nos ayude a ser transformados a su imagen y semejanza para poder tener un lugar junto a usted. Gracias desde ya por todo. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a lo mucho o a lo poco que usted nos haya permitido ir aprendiendo hasta aquí. Y sobre todas las cosas, Padre, que lo pongamos en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en este programa en Develando las Escrituras y te invitamos, como cada semana, para poder seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Que lo pasen muy bien y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.